¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la verdad que Jesús prometió fuera solo una versión incompleta? Detente un segundo, respira, porque lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación común, ni una enseñanza repetida desde el púlpito. Es una pregunta que muy pocos se atreven a formular y que durante siglos fue cuidadosamente evitada. ¿Por qué? Si Jesús habló de una verdad que libera, millones no siguen viviendo la verdad con miedo, traer claridad, paz y despertar interior. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que se perdió en el camino? Desde pequeños nos dijeron que la verdad era algo que se debía aceptar, no cuestionar, algo que se recibía, no que se buscaba. Pero Jesús nunca habló de la verdad como una doctrina muerta o como un conjunto de reglas impuestas. Él habló de transformar por completo al ser humano desde adentro. Y sin embargo, esa verdad fue simplificada, adaptada, recortada, hasta volverse irreconocible. Lo que hoy se predica no siempre es lo que Él realmente quiso revelar. Pocas personas se atreven a preguntarse si la verdad prometida por Jesús fue convertida en un sistema de control espiritual. Porque cuando la verdad deja de despertar y empieza a domesticar, cuando la fe genera más miedo que libertad, más obediencia ciega que comprensión profunda, más silencio que revelación, tal vez no estamos frente a la verdad completa, sino frente a una versión cuidadosamente editada. Durante siglos, ciertas enseñanzas fueron transmitidas solo a unos pocos, palabras que no se proclamaban en público, mensajes que no estaban destinados a las multitudes, sino hablaba a quienes estaban listos no para confundir, sino para proteger una verdad que no podía ser manipulada por quienes buscaban poder, porque la verdad real no se impone, se descubre, y eso la hacía peligrosa. La historia nos muestra que toda verdad que libera amenaza a los sistemas que controlan. Por eso, no todo lo que Jesús dijo fue preservado con la misma intensidad. No todo fue enseñado con la misma claridad. Y lo que quedó fue una narrativa cómoda, segura, aceptable, pero incompleta. Una verdad que ya no incomoda, que ya no despierta, que ya no rompe cadenas internas. Tal vez por eso sientes que algo falta. Tal vez por eso, a pesar de tu fe, hay preguntas que nunca fueron respondidas. Una inquietud silenciosa que te acompaña desde hace tiempo. Una sensación de que no hay algo encaja más, del todo con algo lo más que te profundo. Contaron. No es rebeldía, no es duda, es memoria espiritual. Es tu interior reconociendo que la verdad prometida por Jesús no era simplemente creer, sino despertar. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo. Porque si esa verdad no era lo que te contaron, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que se ocultó? ¿Por qué la verdad fue convertida ciertas palabras de Jesús y no en experiencia directa? Tal vez porque una persona verdaderamente despierta no puede ser controlada. Y eso cambia todo. Quédate hasta el final de este video. No por curiosidad, sino porque lo que viene a continuación conecta piezas que casi nadie se atreve a unir. Lo que Jesús realmente quiso decir con la verdad podría no solo cambiar tu forma de creer, y una vez que lo entiendes, tu forma de verte atrás a ti mismo. Antes de continuar, necesito que hagas algo importante. No avances este video de forma automática. Este contenido no fue hecho para consumirse rápido. Fue hecho para ser comprendido. Cada palabra que estás escuchando tiene un peso, una intención y una conexión directa con lo que viene después. Si realmente quieres entender la verdad que Jesús prometió y no solo escucharla, necesitas estar presente, atento, con la mente abierta y el corazón dispuesto. Por eso, déjame saber que estás aquí de verdad. Escribe ahora mismo en los comentarios una palabra, una sola, verdad. No es un ritual, no es una costumbre vacía. Es una forma de afirmar que estás dispuesto a comprender. No solo interactúas y no solo a pasar el tiempo. Te comprometes contigo cuando mismo comentas a seguir este proceso hasta el final. Y si este tema ya despertó algo dentro de ti, aunque todavía no puedas explicarlo,
deja tu like, no como un favor al canal, sino como una señal clara de que este contenido importa, de que este mensaje necesita llegar a más personas que, como tú, sienten que algo no encaja con la versión que les contaron. El like ayuda a que este video no sea silenciado, a que esta conversación continúe viva. Suscribirte también es parte del proceso, no porque aquí tengas todas las respuestas, sino porque este canal está construido para quienes no se conforman con explicaciones superficiales. Aquí no repetimos dogmas, exploramos lo que fue callado. Y lo que viene después de esta parte es clave. Si te vas ahora, perderás la pieza que conecta todo lo que ya escuchaste con lo que Jesús realmente quiso revelar. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, pero quedarte, eso sí es una decisión. Y en la siguiente parte vamos a entrar en un terreno que muchos evitaron durante siglos. Mantente atento, porque a partir de aquí la verdad empieza a mostrarse con más claridad. Cuando Jesús habló de una verdad que libera, no estaba usando una frase bonita ni una metáfora cómoda. No era un eslogan religioso diseñado para tranquilizar multitudes. Era una promesa profunda, peligrosa y transformadora. Una promesa que, con el paso del tiempo, fue perdiendo fuerza, sentido y profundidad. Hoy se repite esa frase como algo común, casi automático, pero muy pocos se detienen a preguntarse qué significaba realmente. O de algo mucho más profundo que casi nunca se menciona. De pecados, Jesús no hablaba a personas esclavizadas físicamente. Hablaba a personas prisioneras por dentro. Prisioneras del miedo, de la culpa, de la ignorancia espiritual, de estructuras que les decían cómo pensar, cómo creer y cómo relacionarse con lo divino. Cuando él mencionó la verdad, no la presentó como una información externa que alguien debía memorizar, sino como una experiencia interna que debía ser vivida. Y ahí comienza el problema, porque una verdad que se vive no puede ser controlada con facilidad. Con el tiempo, esa promesa fue reducida. Se convirtió en una idea superficial, en una explicación simple, en una respuesta rápida para preguntas complejas. La verdad pasó a ser algo que se acepta sin cuestionar, no algo que se descubre, algo que se impone desde afuera, desde adentro. Y cuando eso ocurre, la promesa pierde su poder original. Ya no libera, solo organiza. Ya no despierta, solo acomoda. Pocas veces se habla de que Jesús usó palabras como conocer, ver, despertar, comprender. No hablaba de obediencia ciega, hablaba de conciencia. Pero esa parte del mensaje resultaba incómoda, porque una persona consciente y eso ya no depende de intermediarios para relacionarse con lo sagrado. Por eso la verdad fue desviada de su sentido original. Se volvió segura, predecible, manejable. La pregunta que casi nadie formula es esta: si la verdad realmente libera, ¿por qué tantos creyentes viven atrapados? Atrapados en el miedo al castigo, en la culpa constante, en la sensación de no ser suficientes. ¿Eso es libertad? Tal vez la libertad, una forma más sofisticada de prisión, no tenía que ver con reglas externas, sino con romper una estructura interna. Una estructura que condiciona la forma en que te ves, en que te juzgas y en que entiendes a Dios. Cuando observas los relatos con atención, notas que Jesús incomodaba más a los líderes religiosos que a los considerados pecadores, porque los primeros creían poseer la verdad, mientras que los segundos estaban dispuestos a descubrirla. Y eso dice mucho. La verdad prometida no estaba diseñada para fortalecer sistemas, sino para transformar personas. Pero transformar personas implica perder control sobre ellas. Y ahí es donde el mensaje comenzó a ser suavizado. La promesa se mantuvo en palabras, pero se vació de contenido. Se enseñó qué creer, pero no cómo despertar. Se habló de salvación, pero se ignoró la liberación presente. Se desplazó la verdad hacia aún más allá, para evitar que actuara aquí y ahora. Y de esa forma, la promesa quedó incompleta. No falsa, pero sí fragmentada. Tal vez por eso esta idea sigue resonando en ti,
Porque, aunque hayas escuchado estas palabras muchas veces, algo en tu interior sabe que falta una parte, que la verdad de la que hablaba Jesús No podía reducirse a ser tan repetir limitada. fórmulas o seguir normas. Tenía que ser algo más vivo, más profundo, más inquietante, algo que no todos estaban listos para aceptar. Y lo más interesante es que esa promesa nunca desapareció. Solo quedó enterrada bajo capas de interpretación, tradición y miedo. Sigue ahí, esperando ser entendida de otra forma. No como una respuesta cerrada, sino Cambia como la una forma puerta en que ves todo lo demás. Una puerta que, si hasta una aquí vez algo abierta, de esto te hizo pensar, quiero leerte. Al final de este video, deja un comentario con la palabra libertad o con la frase algo fue ocultado. Incluso puedes escribir quiero entender. No escribas por escribir. Hazlo solo si sientes que esta promesa olvidada conecta con algo dentro de ti. Porque a partir de aquí, lo que viene pone esa promesa frente a nosotros con una claridad que incomoda. Y esa es justamente la parte que casi nadie se atreve a explicar. Lo que hoy se conoce como fe oficial no nació completa, no apareció intacta, clara y pura. Fue construida con fragmentos, con selecciones cuidadosas, con partes aceptadas y otras empujadas al silencio. Y ese es el problema del que casi La nunca versión se que habla. llegó Hasta nosotros no es necesariamente falsa, pero tampoco es total. Es una estructura armada con piezas escogidas, ordenadas de una forma específica para sostener un sistema, no para provocar un despertar. Con el paso de los siglos, la experiencia espiritual fue reemplazada por el dogma. La búsqueda interior fue sustituida por fórmulas externas. La pregunta sincera fue vista como amenaza. La fe dejó de ser Y un así, camino vivo poco a poco, y se convirtió en un modelo cerrado. Un modelo que no invita a explorar, sino a obedecer. Que no impulsa a comprender, sino a repetir. Ese cambio no fue casual, fue funcional. Cuando una verdad se fragmenta, pierde su capacidad de liberar. Se vuelve manejable, se vuelve segura, y eso permite que sea usada como herramienta de control. La doctrina, A decir en lugar hasta de dónde acompañar, pensar, empezó qué aceptar a delimitar y qué rechazar sin analizar. El silencio se volvió una norma. No se hablaba de lo que incomodaba. No se profundizaba en lo que despertaba demasiadas preguntas. Lo complejo fue etiquetado como peligroso. La manipulación rara vez es evidente, no se presenta como imposición violenta, sino como protección. Se dice que ciertas cosas no deben explorarse Cuando en realidad para se cuidar cuida la la fe. estructura. Porque una persona que solo conoce fragmentos depende siempre de una autoridad que los interprete por ella. Y esa dependencia es la base del control espiritual. La fe moderna, tal como fue transmitida, enseña qué creer, pero no cómo discernir. Enseña respuestas, pero no preguntas. Enseña límites, pero no profundidad. Y cuando alguien siente que algo no encaja, se le dice No que del dude sistema. de sí mismo. Ese es uno de los mecanismos más eficaces de manipulación. Hacerte creer que el problema eres tú por querer entender más. Jesús, sin embargo, no actuaba así. Él no cerraba conversaciones, las abría, no imponía interpretaciones, provocaba reflexión. Pero esa forma de enseñar no encajaba con una estructura basada en jerarquía y control. Por eso, con el tiempo, su mensaje fue Se encapsulado. conservaron Las partes que reforzaban obediencia y se diluyeron aquellas que invitaban a una transformación interna profunda. El dogma necesita certezas rígidas. La verdad viva, en cambio, necesita conciencia. Y la conciencia no puede ser domesticada fácilmente. Por eso, la versión oficial fue construida para ser estable, no para ser inquietante, para mantenerse Y igual. todo aquello que pudiera no para romper esa evolucionar en estabilidad comprensión, fue empujado hacia el margen, hacia el silencio, hacia la sospecha. Tal vez por eso hoy muchas personas sienten una desconexión difícil de explicar. Creen, pero no comprenden. Practican, pero no despiertan. Repiten, pero no sienten libertad.
Y cuando intentan ir más allá, se encuentran con muros invisibles hechos de frases como «siempre fue así» Esa o es la señal «no es de una fe necesario saber fragmentada». más». No se trata de rechazar todo, sino de reconocer que algo fue recortado, que la historia fue editada, que la verdad fue presentada en partes, no en su totalidad. Y mientras eso no se reconozca, la promesa de liberación seguirá siendo solo una idea bonita, no una experiencia real. Si este punto resuena contigo, al final deja un comentario con la palabra fragmentos. También O con la puedes frase, escribir no nos contaron romper el todo. Silencio, si sientes que es momento de ir más profundo. Léelos con atención, porque lo que sigue se conecta directamente con esto. Y empieza a mostrar cómo ese control fue posible y por qué aún se mantiene. Con el tiempo, algo más ocurrió en silencio, lejos de las miradas comunes. No solo se fragmentó el mensaje, sino que ciertos textos jamás porque fueron contenían un enseñados. tipo de conocimiento No porque no que no podía podía ser administrado fácilmente. Enseñanzas que no encajaban en sermones públicos. Palabras que no podían ser explicadas sin provocar preguntas peligrosas. Y así nació una frontera invisible entre lo que se podía decir y lo que debía permanecer oculto. Desde los primeros siglos se hablaba en voz baja de palabras reservadas. No eran mensajes para que Jesús compartía no eran solo con discursos algunos, para mantener el orden. Eran conversaciones íntimas, profundas, dirigidas a quienes estaban listos para comprender más allá de lo literal. A eso se les llamó enseñanzas privadas, no porque fueran elitistas, sino porque requerían un nivel de conciencia distinto, y ese detalle cambia todo. La fe moderna casi nunca menciona que hubo textos, relatos y transmisiones que circularon fuera de los evangelios que hoy se consideran oficiales. No porque fueran necesariamente falsos, sino porque eran incómodos. Presentaban a un Jesús que no solo pedía creer, sino entender. No solo obedecer, sino despertar. Un Jesús que hablaba de conocimiento interior, de luz interna, de una verdad que debía ser reconocida dentro del ser humano. Y eso era demasiado peligroso para estructuras basadas en intermediarios. El problema no era el contenido en sí, sino sus consecuencias. Porque cuando alguien accede a conocimiento profundo sin filtros, deja de depender de una autoridad externa para interpretar su relación con lo divino. Y una persona que no depende no puede ser manipulada con facilidad. Por eso, muchas de estas enseñanzas quedaron No se fuera destruyeron del del todo. oficial, pero se empujaron a los márgenes, al silencio, al rumor. Durante generaciones se enseñó que todo lo importante estaba ya dicho, que no había nada más que buscar. Pero esa afirmación ignora una realidad incómoda. Hubo textos que no se leían en público, enseñanzas que no se predicaban, conceptos que se transmitían solo de boca en boca. No porque fueran herejía, sino porque exigían que la persona responsabilidad pensara, interior, sintiera y despertara por sí misma. La sensación de conocimiento prohibido no nace de la fantasía, sino del contraste. Cuando comparas el mensaje simplificado que se enseña hoy con la profundidad de ciertas ideas que quedaron fuera, algo no cuadra. Falta una dimensión, falta una capa, falta esa parte del mensaje que no tranquiliza, sino que incomoda, que no consuela, sino que libertad confronta, real, que no promete Y aquí control. aparece Una pregunta que muchos evitan. Si estas enseñanzas no eran importantes, ¿por qué fueron ocultadas? ¿Por qué no se explicaron? ¿Por qué se decidió que las personas comunes no estaban listas para ellas? Tal vez porque el verdadero conocimiento no se puede imponer ni usar como herramienta de dominio. Solo puede ser descubierto. Y Estas eso palabras siempre fue un reservadas problema no para hablaban cualquier de rituales sistema. externos, sino de transformación interna. No hablaban de cumplir normas, sino de romper ilusiones. Y cuando una enseñanza apunta directamente al interior del ser humano, desarma cualquier estructura que viva del miedo, de la culpa o de la dependencia. Por eso, lo más sencillo fue no enseñarlas.
fingir que no existían, una sensación persistente convertirlas de en que algo hay algo sospechoso, más. algo que no Sin se embargo, explica del todo, la huella quedó. algo que se intuye pero no se nombra. Y esa intuición es la que trae a muchas personas hasta aquí, no por rebeldía, sino por coherencia interna, porque cuando una verdad es completa, no necesita esconderse. Y cuando algo se oculta es porque tiene el poder de cambiarlo todo. Si llegaste hasta este punto, deja un comentario con la frase enseñanzas ocultas o escribe palabras reservadas. Si esto despertó tu curiosidad, también puedes comentar quiero saber más. Si sientes que este conocimiento prohibido conecta con algo profundo dentro de ti. Lo que viene a continuación toma todo esto y lo lleva a un nivel aún más incómodo, porque empieza a mostrar por qué estas enseñanzas fueron consideradas tan peligrosas. Cuando hablamos de verdad desde esta perspectiva, ya no estamos hablando de religión como estructura, ni de institución, ni de normas externas que alguien debe cumplir para sentirse aceptado. Estamos hablando de despertar. Y eso cambia completamente el significado de todo, porque la verdad, tal como Jesús la expresó, no era un conjunto de creencias que se memorizan, sino un proceso interno que transforma, sino algo que se experimenta, no algo que se obedece, sino algo que se reconoce por dentro. La religión, con el paso del tiempo, convirtió la verdad en pertenencia, pertenecer a un grupo, a una doctrina, a una interpretación específica. Pero el despertar no funciona así. El despertar no pide permiso, no se somete a jerarquías. Ocurre cuando la conciencia se expande y ya no puede volver a dormirse. Por eso esta verdad no podía quedar en manos de instituciones, porque una institución necesita estabilidad, repetición y control. El despertar, en cambio, necesita movimiento, cuestionamiento y profundidad. Jesús hablaba de ver, de nacer de nuevo, de luz interior. Esas no son expresiones religiosas tradicionales, son lenguaje de conciencia. Son palabras que apuntan a una transformación interna. Y una persona real, transformada por dentro, ya no depende de rituales para sentirse conectada, ni de intermediarios para sentir lo sagrado. Esa conexión se vuelve directa, íntima, viva. Y eso rompe cualquier sistema que viva de la distancia entre el ser humano y lo divino. Por eso la verdad fue reinterpretada como doctrina. Se volvió concepto, idea, afirmación externa, no algo que se cree, no algo que la verdad se queda solo en la mente, defiende, pierde su poder. La verdadera transformación ocurre cuando atraviesa la conciencia y reorganiza la forma en que te percibes, en que entiendes la vida, en que te relacionas contigo mismo y con los demás. La espiritualidad profunda no necesita templos para existir, aunque pueda habitarlos. No necesita títulos, en la observación honesta, aunque pueda en el reconocimiento de lo que está dormido en el silencio interior. Y esa fue siempre la dirección del mensaje original. No una religión más, sino un estado del ser. No una identidad externa, sino una conciencia despierta. Cuando la verdad se vive como despertar, deja de ser cómoda, porque ya no puedes esconderte detrás de fórmulas aprendidas. Ya no puedes repetir palabras, ya no puedes delegar tu conexión espiritual a otro. Todo pasa por ti, y eso exige responsabilidad interior. Exige mirar hacia adentro sin máscaras. Exige reconocer ilusiones, miedos, condicionamientos. Por eso, no todos querían ese tipo de verdad circulando libremente. La institución ofrece seguridad, el despertar ofrece libertad, pero la libertad implica incertidumbre, movimiento. Por eso fue más fácil enseñar una verdad estática no que una verdad dispuestos a eso. Una verdad que se conserva, no una que se expande. Una verdad que se protege, no una que te atraviesa y te cambia. Tal vez por eso, cuando escuchas estas ideas, algo dentro de ti se inquieta, no porque sean extrañas, sino porque son familiares, como si una parte tuya las reconociera, como si esta verdad no fuera nueva, sino recordada. Y ese es el punto más profundo de todo esto. El despertar no consiste en aprender algo externo,
sino en recordar algo esencial que siempre estuvo ahí. La espiritualidad profunda no separa, integra, no fragmenta, unifica, no te aleja de ti mismo, te devuelve a tu centro, y cuando la verdad se vive así, ya no puede ser usada como herramienta de manipulación. Porque nadie puede controlar, nadie puede domesticar a quien ya vio. Y tal vez, por eso, esta forma de entender la verdad fue relegada, suavizada, escondida bajo capas de religión organizada. Si este enfoque te hizo reflexionar, al final deja un comentario con la palabra despertar o escribe la frase la verdad es interior. También puedes comentar conciencia si sientes que esto conecta con algo profundo en ti. Léelos con atención, porque lo que sigue se apoya directamente en esta idea y comienza a mostrar por qué este tipo de verdad fue considerada tan peligrosa desde el principio. A medida que esta verdad se entiende como despertar y no como religión, comienza a quedar claro por qué resultaba tan peligrosa para ciertos líderes. No peligrosa en el sentido simbólico, sino peligrosa de verdad, porque este tipo de conocimiento no fortalece jerarquías, no refuerza tronos espirituales, los vuelve innecesarios, y cuando el poder de una estructura depende de que las personas no despierten, cualquier enseñanza que active la conciencia se convierte automáticamente en una amenaza. Los líderes no temían a la fe, temían a la comprensión. La fe controlada es predecible, la conciencia despierta, no. Una persona que solo cree, y ahí está el punto exacto. Una persona que comprende la verdad que Jesús prometió no apuntaba a crear seguidores dependientes, sino seres humanos libres por dentro. Pero un ser humano libre ya no puede ser guiado por el miedo, ni manipulado por la culpa, ni retenido por el silencio. Cuando alguien descubre que la conexión con lo divino no necesita intermediarios, el control espiritual se debilita. Cuando alguien entiende que la verdad no vive en una institución, sino en la conciencia, la autoridad externa pierde su fuerza. Y eso, históricamente, siempre ha sido intolerable para quienes construyen poder desde la distancia entre el ser humano y lo sagrado. Por eso esta verdad no fue combatida de frente, fue diluida. No se prohibió abiertamente, se reinterpretó, no se negó. El miedo de los líderes no era que las personas se perdieran, sino que se encontraran, porque alguien que se encuentra por dentro deja de necesitar validación externa constante. Ya no acepta dogmas sin cuestionar, ya no se somete al silencio impuesto. Empieza a hacer preguntas, empieza a ver incoherencias, empieza a notar cuándo una enseñanza libera y cuándo controla. Y ese proceso, la tensión aumenta cuando entendemos que esta verdad no solo liberaba del miedo religioso, sino también de la dependencia psicológica. Enseñaba a mirar hacia adentro en lugar de buscar siempre respuestas afuera. Y eso rompía el modelo de control espiritual basado en la autoridad absoluta, porque una persona consciente no entrega su criterio tan fácilmente. No se deja guiar solo por títulos, ni por tradiciones repetidas, por eso, ni por amenazas se creó veladas. Un relato donde el acceso al conocimiento profundo debía ser regulado, donde ciertas preguntas eran vistas como rebeldía, donde el silencio era presentado como humildad, donde dudar era pecado. Todo eso no surgió de la nada. Fue una respuesta defensiva ante una verdad que tenía el potencial de desarmar el sistema desde dentro. Una verdad que no necesitaba templos para existir. A medida que más personas empezaban a intuir que había algo más, la reacción fue reforzar el control, simplificar el mensaje, convertir la experiencia espiritual en rutina, sustituir el despertar por obediencia. Y cuanto más se hacía eso, más se alejaba la promesa original de libertad. Pero el eco de esa verdad seguía ahí, incomodando, susurrando, despertando inquietudes en quienes no se conformaban. La manipulación espiritual no siempre se presenta como imposición. Muchas veces se disfraza de protección.
Se dice que ciertas verdades son demasiado peligrosas para la gente común, que no todos están listos, que es mejor no saber. Pero en realidad, lo que se protege no es a las personas, sino al poder, porque una verdad que despierta no puede ser controlada, y una vez que alguien la ve, razón por la cual ya no puede fingir esta verdad que no era tan peligrosa. No porque destruyera la fe, sino porque la devolvía a su origen, la experiencia directa. Y una experiencia directa no puede ser monopolizada, no puede ser vendida, no puede ser usada para manipular conciencias dormidas. Por eso fue silenciada, fragmentada, escondida entre explicaciones seguras, pero nunca desapareció del todo. Incomodidad o una mezcla extraña de claridad y resistencia. Sientes tensión. Eso también es parte del proceso. Al final, deja un comentario con la palabra peligrosa o con la frase el control espiritual. También puedes escribir ahora entiendo si algo empezó a encajar dentro de ti. Lo que viene a continuación se apoya directamente en esta tensión, porque empieza a mostrar qué cambiaría si esta verdad dejara de ser completamente a la luz y volviera a ser nada vivida. Quedaría igual. No solo cambiaría la forma en que muchas personas entienden su fe, cambiaría algo mucho más profundo, la relación que tienen consigo mismas. Porque una verdad revelada no solo informa, confronta, y esa confrontación toca directamente 3 zonas sensibles del ser humano: la fe, el miedo y la libertad. Ya no sería solo un lugar donde dejaría de ser un caos del mundo automático o de las propias contradicciones internas. Se volvería una experiencia viva, incómoda a veces, exigente casi siempre. Una fe que ya no se sostiene solo por costumbre o tradición, sino por comprensión. Y eso obliga a cada persona a preguntarse si cree por convicción o por hábito, si su fe nace de una experiencia interior real o de la repetición de lo que otros dijeron que debía creer. El miedo también se vería expuesto, porque gran parte del control espiritual siempre se apoyó en el miedo. Miedo al castigo, miedo al error, miedo a pensar diferente, miedo a quedar fuera. Si esta verdad fuera revelada plenamente, muchos descubrirían que gran parte de ese miedo no venía de lo divino, sino de interpretaciones humanas. Y eso, porque enfrentarte a esa idea significa reconocer cuántas decisiones tomaste desde el temor y no desde la conciencia. La libertad entonces dejaría de ser una promesa futura y se convertiría en una responsabilidad presente. Ya no podrías delegar tu vida espiritual en otros. Ya no podrías justificar tu estancamiento diciendo que así te enseñaron. Tendrías que mirar hacia adentro y asumir que despertar, cuestionar, implica elegir. Y no todos están dispuestos a pensar, porque la libertad no solo libera, también incomoda. En lo personal, esta verdad podría romper viejas estructuras internas. Creencias que parecían firmes empezarían a tambalear. No para destruirte, sino para reconstruirte desde un lugar más auténtico. Cambiaría la forma en que te ves, la forma en que te juzgas, la forma en que entiendes tu valor, la conciencia, ya no desde la culpa constante. Y eso puede ser aterrador para quien se acostumbró a vivir bajo reglas externas. A nivel colectivo, el impacto sería aún mayor. Comunidades enteras tendrían que replantearse su forma de enseñar, de guiar, de liderar. El control espiritual perdería fuerza, la manipulación disfrazada de protección quedaría expuesta. Y surgiría una pregunta que nadie podría ignorar. ¿Qué hacemos ahora con personas que ya no necesitan intermediarios para sentirse conectadas con lo sagrado? No sería un cambio cómodo, sería un proceso lleno de resistencia, de negación, de conflicto. Porque toda verdad que se revela ilumina zonas que estaban en sombra, y no todos quieren ver, pero también abriría la puerta a una espiritualidad basada en el miedo y más en la conciencia, más humana, más profunda, más real. Tal vez por eso esta verdad fue contenida durante tanto tiempo, porque no solo transforma individuos, transforma sistemas.
Y los sistemas rara vez se dejan transformar sin oponer resistencia. Sin embargo, cada vez más personas sienten que algo está cambiando, que las viejas respuestas ya no alcanzan, que el miedo ya no convence como conciencia, si esta parte te hizo pensar en tu propia fe, en tus propios miedos, o en lo que realmente significa ser libre por dentro, quiero leerte. Al final deja un comentario con la palabra libertad, o con la frase mi fe está cambiando. También puedes escribir sin miedo o quiero despertar si sientes que algo se está moviendo dentro de ti. Porque lo que viene a continuación conecta directamente con esto y empieza a mostrar las pistas que siempre estuvieron ahí, ocultas a simple vista, esperando ser vistas. Si alguien se detiene a leer las Escrituras con atención real, sin prisa y sin miedo, empieza a notar algo inquietante. Hay frases que no se explican del todo, palabras que parecen decir más de lo que aparentan, silencios que pesan más que los discursos largos. Nada está ahí por accidente. En medio de textos repetidos durante siglos existen pistas, señales discretas, fragmentos que parecen hablarle solo a quien está dispuesto a mirar más allá de la superficie. Jesús no hablaba de forma directa cuando el mensaje era profundo. Usaba parábolas, historias simples en apariencia, pero cargadas de múltiples capas. No porque quisiera confundir, sino porque sabía que no todos estaban listos para entender lo mismo al mismo tiempo. Las parábolas funcionan como un filtro. El que escucha solo con la mente oye una historia. El que escucha con conciencia descubre un mensaje oculto. Por eso decía cosas como, quien tenga oídos, que oiga, o quien tenga ojos, que vea. No era una figura poética, era una advertencia. Muchas de sus frases quedaron abiertas, sino porque la claridad no podía ser entregada como un objeto, tenía que ser descubierta. Hay declaraciones que parecen incompletas, afirmaciones que no se desarrollan, respuestas que no cierran del todo. Ese vacío no es error, es intención, es un espacio para que el lector despierte, no para que consuma pasivamente una respuesta ya digerida. El silencio hay momentos donde se espera una explicación y no llega. Hay temas que se insinúan, pero no se desarrollan. Hay encuentros que terminan sin conclusión aparente. Esos silencios incomodan porque rompen con la expectativa de control. Nos obligan a pensar, a sentir, a intuir, y ahí es donde muchos se detienen, porque el código oculto solo se revela a quien sigue avanzando. Cuando Jesús hablaba del reino, de la luz, rara vez lo hacía en términos literales. Todo estaba envuelto en símbolos: el pan, la semilla, la puerta, el camino, la vid, la luz. Nada es solo lo que parece. Todo apunta a un proceso interno, y si lees esas palabras esperando instrucciones externas, te pierdes lo esencial. Pero si lees buscando transformación interior, empiezas a ver patrones, conexiones, coherencias que no se enseñan en interpretaciones. No es una frase espiritual decorativa. Tiene ojos, es una llave. Significa que el mensaje está ahí, visible, pero no accesible para todos. No porque esté escondido físicamente, sino porque requiere un nivel de conciencia distinto. No se trata de inteligencia, sino de disposición interior, de valentía para cuestionar, de humildad para reconocer que quizá no todo fue entendido como se creyó. A lo largo de los textos, muestra y se oculta, la verdad como si estuviera protegida, desaparece, como si solo pudiera ser tomada por quien está listo para asumir lo que implica verla. Porque ver cambia, y una vez que ves, ya no puedes volver atrás. Por eso el mensaje está codificado, no para excluir, sino para evitar que sea usado por quien busca poder y no transformación. Esta sensación de código oculto no es fantasía, de quien ya no se conforma con experiencias rápidas, de quien empieza a leer con otros ojos, que detrás de las palabras hay algo más vivo, más profundo, más inquietante. Y cuanto más se avanza, más claro se vuelve que las pistas siempre estuvieron ahí. No fueron añadidas después.
fueron dejadas desde el principio. Si al escuchar esto recuerdas alguna frase que siempre te pareció extraña, ambigua o incompleta, déjalo en los comentarios. Puedes escribir "veo las pistas" o "hay algo más". También puedes comentar la frase "quien tiene ojos, vea", si sientes que ahora empieza a tener otro significado. Lo que sigue se apoya directamente en estas señales, porque cuando las piezas empiezan a encajar, el mensaje oculto deja de ser solo una intuición y comienza a tomar forma de una manera que incomoda profundamente. A pesar de todo lo que fue recortado, esta verdad silenciado nunca fue destruida o desviado. No podían destruirla, porque no vivía solo en textos, ni en instituciones, ni en estructuras visibles. Vivía en algo mucho más difícil de eliminar: la experiencia directa. La verdad que Jesús prometió no dependía de pergaminos ni de aprobaciones oficiales. Dependía de personas dispuestas a buscar con honestidad, incluso cuando eso significaba caminar en contra de forma discreta, casi invisible, a lo largo del tiempo. No como un movimiento organizado, sino como una llama que pasaba de uno a otro. Buscadores sinceros, hombres y mujeres que no se conformaron con respuestas incompletas, mantuvieron viva esa comprensión profunda. No siempre sabían ponerle nombre, no siempre podían explicarla con palabras, pero la reconocían cuando la sentían, porque la verdad real se reconoce no se aprende con algo más interno. Mientras los sistemas cambiaban, mientras las doctrinas se endurecían y las interpretaciones se cerraban, esta verdad seguía apareciendo en lugares inesperados, en personas simples, en silencios profundos, en preguntas que no se apagaban, en esa sensación persistente de que lo divino no podía ser tan pequeño ni tan limitado como a veces se enseñaba. Esa inquietud fue la forma en que la verdad siguió respirando. Fue silenciosa, intencionalmente silenciosa, porque una verdad viva no necesita imponerse, espera, y cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar de verdad, se revela poco a poco, no como un golpe, sino como un reconocimiento, como si algo que siempre estuvo ahí, de repente, se encendiera. Tal vez por eso este mensaje sigue resonando hoy. No está atrapado en una época ni en un contexto histórico específico. Sigue vivo porque sigue siendo necesario, porque las personas siguen sintiendo esa desconexión entre lo que se les enseñó y lo que su interior percibe. Y esa brecha es el espacio donde la verdad continúa manifestándose. No todos la buscan de la misma forma. Algunos la sienten como incomodidad, otros como una pregunta persistente, otros como una atracción inexplicable hacia lo profundo, hacia lo oculto, hacia lo que no se dice en voz alta. Pero el patrón es el mismo. Hay algo que no se apaga, algo que insiste, algo que empuja a mirar más allá de lo evidente. Y aquí es donde todo se vuelve personal. Porque esta verdad no solo sobrevivió en libros olvidados o en buscadores del pasado. Sobrevive cada vez que alguien decide, cada vez que alguien se atreve a decir, esto no puede ser todo. Cada vez que alguien escucha estas palabras y siente que no son extrañas, sino familiares, como si hablaran directamente a una parte profunda de su conciencia. Tal vez esa verdad sigue viva porque nunca estuvo afuera. Tal vez siempre estuvo esperando ser reconocida en cada persona que siente ese llamado silencioso. No como una obligación, no como una invitación, sino como un recuerdo. Y cuando ese recuerdo se activa, ya no importa cuánto tiempo haya pasado ni cuántas capas se hayan colocado encima. Tal vez, y solo tal vez, esta verdad continúa viva en ti. No como una certeza absoluta todavía, sino como una posibilidad que empieza a tomar forma, como una sensación difícil de ignorar, como una pregunta que no quiere dormirse otra vez. Y eso es exactamente lo que hace que este momento sea distinto a otros. Si sientes que algo de esto te toca de manera personal, quiero leerte al final. Puedes comentar "sigue viva" o escribir la frase "lo siento en mí". También puedes dejar "soy buscador" si te reconoces en estas palabras, porque lo que viene después se conecta directamente con esta idea.
y empieza a cerrar el círculo de una forma que no todos Si esta están verdad preparados tocó para algo dentro de escuchar. ti, No es casualidad. Nada de lo que escuchaste hasta ahora llegó por accidente, ni apareció frente a ti porque sí. Hay momentos en los que ciertas palabras solo pueden ser comprendidas cuando la conciencia está lista para escucharlas. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció este mensaje antes incluso de entenderlo por completo. Esa sensación de incomodidad mezclada con claridad no es confusión, es activación interior. Tal vez, durante todo este tiempo, sentiste que había algo que no encajaba, que la versión que te contaron era correcta en la superficie, pero insuficiente en lo profundo. Tal vez cargaste preguntas que nunca te atreviste a formular en voz alta, o tal vez aprendiste a silenciarlas para no sentirte fuera de lugar. Pero la Solo verdad espera. no Y cuando desaparece llega cuando el se momento ignora. adecuado, Vuelve a presentarse con más fuerza. Este no es un mensaje para todos. Nunca lo fue. Es para quienes sienten que la fe no debería nacer del miedo, sino de la conciencia. Para quienes intuyen que la libertad espiritual no es una promesa futura, sino una experiencia posible aquí y ahora. Para quienes ya no pueden conformarse con respuestas automáticas ni con verdades Si empaquetadas. algo dentro de ti se movió, no lo descartes. Obsérvalo, escúchalo, déjalo crecer. Lo que viene después de este punto no es más cómodo, es más claro. Y la claridad, cuando llega, exige una decisión. Seguir igual o avanzar. No hay presión, no hay imposición. Solo una invitación silenciosa a continuar este camino con los ojos abiertos. Porque una vez que la verdad empieza a revelarse, ya no Si se puede sientes que fingir esta verdad no se te está vio. llamando, Quédate. Esta es solo una parte del recorrido. Lo que sigue conecta todo lo que escuchaste con una comprensión aún más profunda. Y ese paso no se da desde la mente, se da desde el interior. Desde ese lugar donde las palabras dejan de ser ideas y se convierten en experiencia. Ahora quiero leerte, de verdad. Déjame un comentario con la palabra verdad. Si También sentiste puedes que este escribir mensaje no habló es directamente casualidad, a ti. o mi despertar comienza, si algo dentro de ti se activó. Y si decides seguir este camino, suscríbete, porque esta jornada no termina aquí, apenas está comenzando. Si llegaste hasta el final de este video, detente un segundo, porque no todos llegan hasta aquí. Si sigues escuchando es porque algo dentro de ti se mantuvo atento, despierto, conectado. Y eso dice Si este mucho más de contenido ti, te habló de lo que verdad, imaginas. Suscríbete ahora al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de seguir este camino. Aquí no repetimos lo mismo de siempre. Aquí continuamos profundizando, revelando y conectando piezas que casi nadie se atreve a unir. Si te quedas, es porque estás listo para ir más allá. Ahora quiero que participes activamente. Déjame un Puedes comentario escribir para una de saber que estas estuviste frases, aquí hasta la que el más final. Resuene contigo. No es casualidad, despertar. La verdad sigue viva, o simplemente llegué hasta el final. Ese comentario no es solo para el algoritmo, es una señal de que este mensaje encontró a las personas correctas. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like, no para el canal, sino para que este video siga apareciendo a quienes también están buscando respuestas y todavía no saben cómo ponerles nombre a sus preguntas. Ahora no te vayas. Mira el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. No está ahí por azar. Conecta directamente con lo que acabas de escuchar y lleva esta revelación un paso más profundo. Si este video abrió una puerta, el siguiente te muestra qué hay detrás. Tu despertar Quédate, no se detiene. continúa.